Muy bien, estimado Daniel, ya podemos dar inicio a nuestra sesión el día de hoy. Hola Daniel, ¿me escuchan? Sí se la escucha, doctor. Por favor, alguien que esté con Daniel también trabajando aquí en la coordinación de las sesiones. ¿Perdón? Daniel, ¿Sí, me escucha? sí. ¿Me escuchas tú bien? Sí, también. Ok, entonces ya podemos dar inicio a nuestra sesión el día de hoy. Sí, doctor. Muy bien, muy bien. Entonces, buenas tardes. Buenas tardes a todos aquellos que ya se han conectado y también seguramente en unos minutos se conectarán más. Tenemos a 185 participantes el día de hoy. Hoy vamos a desarrollar la clase denominada Psiquiatría Forense. Ustedes saben que la psiquiatría es una especialidad médica y la psiquiatría forense es una rama o subespecialidad de la medicina forense. Doctor, disculpe lo interrumpa. No está grabando la clase. ¿Cree que podría grabarla, por favor? A ver, ¿alguien lo puede activar? Porque yo no... Creo que el moderador debe de hacerlo. A ver, acá dice record on this computer o record on the cloud. ¿En cuál de los dos? El que es on the cloud, la segunda opción. Muy bien, vamos a dar inicio entonces a nuestra segunda sesión. Así es que hoy vamos a conocer el aporte de la psiquiatría forense, entendida como rama de la medicina forense. Ustedes ya en el quinto año seguramente llevaron el curso de psiquiatría. Seguramente ahí ustedes identificaron lo que es la salud mental y también los componentes que se consideran en un examen mental. Vieron también en qué consiste el examen psiquiátrico, cómo dentro de la evaluación psiquiátrica tenemos al examen psicopatológico, que evalúa los 9 componentes mentales, y también seguro que identificaron muchos trastornos mentales como tal. Confírmame eso, por favor, Daniel. En el quinto año, ustedes ya llevaron el curso de psiquiatría, ¿cierto? Sí, doctor. Muy bien. ¿Qué aprendieron en el curso de psiquiatría? ¿Algo de lo que yo ya les he mencionado? Sí, fue un repaso general de distintas patologías, ¿Han identificado que la psiquiatría no solo ve el campo mental, sino también analiza la conducta? sí, doctor. Entonces, sus profesores de psiquiatría les mostraron que existen trastornos de conducta o de personalidad y también trastornos mentales, ¿cierto? Así es. Bien, y cuando ustedes identificaron los trastornos de conducta y los trastornos mentales, si se guiaron en base a qué fuente de información, cuál fue el parámetro que se utilizó para llegar a estos diagnósticos, ¿recuerdan? Se refiere al CIE. Muy bien, ¿a qué sigue? Ay, la verdad ahorita no tengo el Al número CIE exacto. 9, al CIE 10, al CIE 11, ¿a cuál? A ver, alguien que pueda, por favor, conversar con nosotros también. El 10, doctor. Muy bien, al CIE 10. Y después, ¿qué otro manual utilizaron para identificar los diagnósticos tanto de los trastornos de personalidad como los trastornos mentales? DSM-5. DSM. Muy bien, ¿el DSM? ¿4 o 5? 5, ¿Cuál 5. utilizaron? 5. 5, doc. DSM-5. Muy bien, muy bien. Entonces, vamos el día de hoy a utilizar de manera, por favor, bastante general. No voy a hacer un curso como tal de psiquiatría forense, no es el objetivo de esta clase, sino que ustedes van a conocer cómo los conocimientos psiquiátricos que ustedes han aprendido sirven también para la
tipificación de algún delito. Recuerden que los conocimientos médicos son utilizados por el derecho penal para que se establezca o se certifique la comisión de un hecho delictivo o de un delito como tal. Entonces, dentro de todo el conjunto de conocimientos médicos que utiliza el derecho penal, utilizará también conocimientos psiquiátricos. Y yo les pregunto a todos ustedes, ¿quién debe brindar los conocimientos médicos psiquiátricos a, por ejemplo, el fiscal que está investigando una conducta de una persona que está siendo sindicada como autor de un delito, o también al señor juez, quien va a sentenciar el caso como tal? ¿Quién? ¿Quién debería brindarle estos conocimientos médicos? Pues los médicos. Los médicos. Y aquí tenemos, estimado Daniel, más de 250 futuros médicos. Mira, ya van 207. Entonces, vamos a hablar de manera bastante general cómo la psiquiatría forense, como rama de la psiquiatría y como rama también de la medicina legal, cómo la psiquiatría forense aporta conocimientos sobre el estado de salud mental de las personas que vienen siendo investigadas por la comisión de un delito. Observen, por favor. Aquí tenemos nuestros 4 temas que vamos a desarrollar el día de hoy. Veremos cuál es la importancia de la psiquiatría forense. Luego, qué técnicas utiliza la psiquiatría forense para arribar a diagnósticos. Asimismo, en qué consiste el informe psiquiátrico forense. Y al final, veremos cuáles son los trastornos mentales que podrían ser considerados como factores que generen una inimputabilidad. Recuerden, estimados alumnos, que cuando veamos un determinado caso o tomemos conocimiento de una investigación como tal, se va a denunciar o imputar, ese es el término también que utilizan en el derecho penal, se va a denunciar, se va a incriminar o se va a imputar, lógicamente, una determinada pena a una persona que supuestamente ha cometido un delito. Digo supuestamente porque estamos en plena investigación. Entonces, al final de la investigación se determinará si esta persona merece o no merece una sanción penal. Yo les hago una pregunta a todos ustedes, alumnos de medicina que ya llevaron el curso de psiquiatría. ¿Recuerdan cuando sus profesores de psiquiatría les mostraron cuáles son los pacientes con este diagnóstico de esquizofrenia paranoide? ¿Sí? ¿Recuerdan? A ver, vamos a diferencia de todas las sesiones anteriores, vamos a llamar a uno por uno. A ver, aquí tenemos a Sedano Manc Víctor. A ver, Víctor Sedano, enciende tu micrófono, por favor. ¿Está? Víctor Sedano. Me indicas, por favor, Daniela, si es que está. Choque Alave, Kimberly. Ah, perdón, ya aperturó su micrófono Sedano, Víctor. ¿Me llamó? Sí, Víctor, estamos en clase. Sí, Tengo una pregunta. dígame. ¿Recuerdas cuáles son las características de un paciente con esquizofrenia paranoide? Tú ya llevaste el curso de psiquiatría. Sí. ¿Cómo es? A ver, cuéntame. ¿Cómo lo identificas? Primero que los pacientes esquizofrénicos tienden a pasar de a una alegría efusiva a a un trastorno de más depresivo. Eso es lo que lo diferencia de un paciente. Y no tienden a afectarlo ¿cómo explico? No tienden a afectar por ejemplo, sus estudios, su trabajo, no tienden a afectarlo. Y tienden
este, este, a proceder a ver alucinaciones, a escuchar voces. Muy bien, entonces un paciente con esquizofrenia paranoide, cuando entra en un estado agudo de psicosis, empieza a observar algunos elementos u objetos que no existen, ¿cierto? Escucha Mm, también voces inexistentes, ¿sí? Es más más o que menos nada lo que, voces. Ya cuando más ve, que nada voces, ¿no? Más que ya nada cuando voces. ve imágenes vívidas, ya es que ya está en una etapa más aguda. Ujú. Y dime, esta persona con esquizofrenia paranoide, que justamente está en esta etapa aguda que acabas de mencionar, Víctor, ¿puede utilizar un cuchillo y ocasionar una lesión mortal a otra persona? Por supuesto. Pregunta, ¿tiene una sanción o no? No, ¿Por qué? ¿Por qué crees porque que no debería ir a la si cárcel? ya fue diagnosticado, siempre y cuando ya haya sido diagnosticado y no esté, y esté siguiendo su tratamiento, significa que o dejó el medicamento o estaría, o terminaría en o en un, ¿cómo se llama? No iría a prisión, iría simplemente a un hospital, o un, pero no a una prisión. Ujú. ¿Cómo se le llama a esta característica de cometer un hecho en el cual hay un resultado muchas veces mortal, lesivo, y no tener esta sanción a nivel de un centro penitenciario, de cárcel? ¿Sabes cómo se le llama eso? Ah, no, doctor. Mira, Inimputable. mira el cuarto subtema, Inimputable. inimputabilidad. Si una persona es consciente de lo que hace, premedita el hecho y ocasiona una lesión o puede ocasionar también la muerte en otra persona, él por ser consciente, él por planificar el hecho, ¿es inimputable o es imputable? ¿Cuál crees? Inimputable. Imputable. Las personas, tú por ejemplo eres consciente, ¿cierto? Si tú Ujú, agarras una piedra y le golpeas a tu compañero en la cabeza, ¿tú lo has hecho con conciencia o no? claro, Entonces, tu acto es imputable, o sea que merece sanción. una sanción. Tu acto es punible. En cambio, si alguien fuera esquizofrénico y está en esta etapa, como tú muy bien mencionas, aguda, a eso se le llama psicosis, cuando la persona entra en un estado de inconsciencia y tiene alucinaciones y agarra una piedra y golpea a una persona, este caso sería imputable o inimputable. Inimputable. Muy bien, muy bien. Entonces, mira, y muchas gracias, Víctor. Ujú. Entonces, estimados alumnos, hoy vamos a identificar cuáles son estos casos vistos por el derecho penal que son considerados inimputables. Ese es el aporte de la medicina, pero no de cualquier tipo de medicina, sino de la psiquiatría como tal. Vamos a hablar entonces de eso en esta sesión. Aquí les mostramos un rostro seguramente bastante conocido para ustedes. Miren aquí, hay diferentes manifestaciones, tanto corporales como gesticulares. Y cuando tenemos una persona, pues vamos a, uno, identificar cuál es la personalidad que tiene. Ustedes tienen una personalidad, yo también. Y esta personalidad se expresa de acuerdo a ciertas características o rasgos. Algunos también denominan a esto patrones clínicos. Repito, todas las personas tenemos una personalidad. La personalidad se expresa mediante la conducta. Si alguien quiere analizar la personalidad de un paciente, por ejemplo, va a observar la conducta y viendo la conducta va a definir ciertos rasgos, características o patrones clínicos. Entenderán por qué se habla de patrones clínicos, porque esto solo se aplica en personas. A ver, vamos a seguir conversando con sus compañeros. Diego Alberto Díaz. Diego Alberto Díaz.
¿Está? Diego Alberto Díaz. A ver. Cris Mercedes Chunga. Cris Mercedes Chunga. Sí, doctor, buenas tardes. Buenas tardes, Cris. ¿Podrías recordar la clase de psiquiatría y decirnos qué rasgos de personalidad existen? Sí, doctor. A ver, Me dime acuerdo uno. que en algunos casos lo clasificaban por grupos, A ver. por grupo A, B y C. Ujú. ¿Qué rasgos recuerdas? Habían los paranoides. A ver, coméntame un poquito. ¿Cómo sería un individuo o persona con rasgos paranoides? Mm, ¿Cómo lo describirías? ¿Cómo crees que sería esta persona? Una persona paranoide era, Con tus propias palabras, ¿ah? No es necesario que recuerdes lo que has aprendido en la clase de psiquiatría en 5º año. ¿Cómo sería una persona paranoide? A ver. es una persona que tiene mucha preocupación, es un poco, creo que, desconfiada. Ujú. Tiene como que suspicacia, así como que no confía en las demás, piensa que le van a hacer algo mal. Muy bien. Son personas entonces que son inseguras, desconfiadas, creen que alguien le va a hacer daño, ¿sí? Sí, Ahora, una persona puede tener esta característica en su personalidad, ¿cierto? sí, sí puede tener. Y ser consciente de que es así. Y puede buscar incluso ayuda. ¿Por qué? Porque empieza a tener conflictos con su pareja, empieza a tener conflictos con los miembros de la familia, en la universidad. ¿Sí? Entonces, él es consciente de que algo mal está en él y busca ayuda, busca a una profesional, por ejemplo, un profesional en psicología para que lo oriente, ¿no? Para que le dé un tipo de terapia de repente, ¿cierto? Sí. Dime, ¿una persona con rasgos paranoides puede asesinar a su pareja? Eh, sí, Sí, puede sí asesinar. podría. Sí, podría asesinar a su pareja, ¿no? ¿Por qué? Porque es una persona muy celosa, desconfía mucho de su pareja. Y si es que asesina a su pareja, por ejemplo, estamos hablando todo en el tema académico, ¿ah? Ujú. ¿Debería tener una sanción penal o no? Sí, en este caso sí, porque es ¿Por qué? consciente. Muy bien, muy bien, muy bien, lo has dicho muy bien, Cris, porque esta persona es consciente de lo que hace. Muy bien. Sí. A ver, dime por favor otro rasgo que puede tener la persona, aparte de paranoide. Ah, ¿Cómo más se puede manifestar una persona? allá había también una persona que era los antisociales. Los antisociales, ¿no? Muy bien, los antisociales. A ver, ¿cómo sería un antisocial? Bueno, los antisociales, o sea, no se preocupan por las demás, solamente cometen sus acciones sin Muy temor a la bien, repercusión de sus hechos. muy bien, muy bien. O sea que no tiene sentimientos por los otros, es una persona indiferente, solo le importa a él y no lo que siente la otra persona, puede mentir para obtener un beneficio, muchas veces se acercan a otras personas para obtener solamente algo de esas personas, son como parasitarios, solo piensan en sí pues son unos, como dicen, témpanos de hielo, o sea, totalmente fríos. Pueden ser calculadores, son muy inteligentes, ¿cierto? Sí, Sinónimo de manipulable. antisocial, estimada Cris, ¿has escuchado el término de psicópata? Sí, sí, psicópata Muy bien, también. porque lo digo porque algunos cuando escuchan el término o palabra psicópata piensan que están hablando de alguien con trastorno mental, piensan que estamos hablando de un psicótico. No, 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 no. Aquí no estamos hablando nada de trastorno mental, solamente estamos identificando algunos rasgos o características de la personalidad. Dime, ¿un psicópata puede asesinar a su pareja? Sí. ¿Y es consciente o no de lo que hace? Ah, sí es consciente. Por lo tanto, ¿acabará en la cárcel o no? Sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, muchas gracias, Cris. Entonces, y los felicito a todos ustedes, estimados alumnos, porque están demostrando que han aprendido correctamente lo básico de la psiquiatría. Claro, aquí los médicos cirujanos
algunos de los más de 200 alumnos que estamos el día de hoy reunidos aquí, pues seguirán la especialidad seguramente de psiquiatría. Algunos postularán a psiquiatría y serán psiquiatras, pero los que no, igual participaremos en temas de salud mental. ¿Ustedes saben que ya hay una ley de salud mental o no? ¿Saben? A ver, Fabiola de la Cruz. Doctor, Fabiola de la buenas Cruz. tardes, sí. Buenas tardes, Fabiola. ¿Sabes que hay una ley exclusiva de la salud mental? He escuchado, pero no tengo conocimiento sobre la ley. ¿Sabes desde cuándo está vigente esa ley? No, doctor. Antes no teníamos una ley de salud mental, ahora sí. Esta ley está vigente desde hace unos pocos años atrás. Entonces, con esta ley se han establecido que los, por ejemplo, puestos de salud o centros de salud del primer nivel de atención no solamente vean enfermedades, llamemos, físicas, sino también se preocupen de qué. ¿De qué crees? ¿De la salud? Mental, Mental. Tú vas a hacer serún de aquí a 2 años, ¿no? sí. ¿Solamente vas a diagnosticar gastroenterocolitis o neumonía o de repente otitis aguda media? No, ¿O también verás los temas de salud mental? también voy a ver los Ahora, temas. ¿puedes ver como médico cirujano temas de salud mental sin ser psiquiatra? ¿Sí Sí, o no? Con esta sí, ley, sí, sí. ¿Por qué? Porque sobre todo vamos a identificar algunas patologías y podemos referir a la persona para un tratamiento ya especializado. Con eso estamos haciendo bastante. Entonces, pues nosotros ya tenemos una ley de salud mental y conjuntamente, por ejemplo, con los profesionales en psicología, pues debemos de cumplir estos objetivos que se trazan como políticas de salud pública, ya no solamente viendo temas físicos u orgánicos, como digamos nosotros, sino también temas mentales. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Entonces, estimados alumnos, así por favor, en cualquier momento de la clase vamos a llamar a los alumnos para que también puedan participar. Aquí tenemos entonces a una persona que tiene rasgos o características de personalidad. Entonces, esta persona puede cometer un delito y, a ver, les pongo estas dos alternativas. A nivel penal, esta persona será imputable o inimputable. Respuesta. Respuesta. Inimputable. Inimputable, no, imputable. Recuerden, es bueno que desde esta primera diapositiva ustedes identifiquen estos dos términos. Imputable, alguien que merece una sanción penal. Inimputable, alguien que no merece por su estado mental una sanción penal. ¿Ya? Estoy refiriéndome exclusivamente al tema penal. ¿Por qué? Porque son personas que vienen siendo investigadas como autores de ciertos delitos. Sin embargo, una persona no solo puede tener rasgos o características de una determinada personalidad. Miren aquí, puede tener, miren aquí, puede tener trastornos de personalidad. Trastornos de personalidad. Ahora, vamos a llamar a otro alumno. A ver, aquí está. Renzo Gervasi Cam. Renzo Gervasi. Doctor, ¿me escucha? Renzo, muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Renzo, tú que también ya llevaste el curso de psiquiatría en 5º año, ¿nos podrías ahora mencionar unos 2 trastornos de personalidad? Ya no rasgos, sino trastornos de personalidad. ¿Puede ser el trastorno límite de personalidad? Muy bien, el trastorno límite. ¿Cuál es el sinónimo de trastorno límite de personalidad? Personalidad border. Borderline. Borderline. Entonces, miren. Aquí vamos a poner 3 alternativas. Puede ser que una persona tenga rasgos de personalidad. Ojo aquí, en primer lugar, todos nosotros, ustedes y yo, tenemos rasgos o características de una determinada personalidad, pero solo son rasgos.
no llegan a ser trastornos. Sin embargo, hay personas que no solo tienen rasgos, sino tienen trastornos de personalidad. Uno de ellos es el que acaba de mencionar su compañero, el trastorno límite. Algunos también le llaman fronterizo, otros también le llaman limítrofe, otros borderline. A ver, ¿me podrías indicar cómo identificarías a una persona con este trastorno de personalidad llamada límite? Bueno, cuando ¿Cómo presenta sería? distintos cambios de ánimo, por ejemplo, o de Bien, emoción. sus emociones estarían alteradas, ¿no? Sí, Su estado anímico, sus emociones, muy bien. Pasaría rápidamente de la alegría, por ejemplo, a la tristeza o llanto. ¿Qué más? A ver, ¿cómo identificarías aparte a esta persona límite? A ver, ¿qué más? ¿Solamente la inestabilidad emocional lo va a identificar? No creo. ¿Ah? La alteración. A veces se autolesiona, doctor. Muy bien, tienden a realizarse lesiones, ¿no? Ujú. Se De autolesionan. repente desmerecen sus triunfos también. Son Muy bien, muy bien. ¿Qué más? A ver, ¿este trastorno límite es más frecuente en el sexo masculino o femenino? masculinos, En el creo. sexo femenino. Femenino. En el sexo femenino. Sin embargo, hay hombres que tienen pues el trastorno borderline. Ahora, una pregunta para, a ver, vamos a llamar a otra persona. A ver, Reynoso Loyola Stephanie. Reynoso Loyola Stephanie. Stephanie, buenas tardes. Sí, doctor, buenas tardes. Buenas tardes, ¿Me Stephanie. escucha? Sí, te escucho muy bien. ¿Escuchaste a tu compañero que nos mencionó que hay un trastorno de personalidad llamado límite? Ujú. Sí, 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 ¿Cómo doctor. se llega al diagnóstico? ¿Dónde están escritos los criterios diagnósticos para llegar a esta conclusión de que tiene la persona trastorno de personalidad límite? ¿Dónde estará esto? Ah, en DSM-5, por ejemplo, En el está la guía de DSM-5. criterios. En el DSM-5 están los criterios diagnósticos. Ahora, ¿recuerdas lo que significa DSM? ¿De dónde proviene esas siglas de DSM? ¿Es una guía, es un manual, es un protocolo, es un código? ¿Qué será el DSM? Recuerda, la inicial está al final, DSM. Manual. Un manual, muy bien. Es un manual de trastornos mentales, ¿no? Donde también vemos ahí los criterios y parte de la estadística. Bien, bien, entonces, muchas gracias por tu participación. Acá tenemos, entonces, miren, a una persona que puede cometer un delito y puede tener o rasgos de personalidad que lo tenemos todos, ¿ah? Tanto ustedes como nosotros. Aquel que no tiene rasgos o características de su personalidad, pues sería como una estatua de yeso, ¿o no? Cada uno aquí sabe, sobre todo ustedes y yo también, que somos parte del grupo de médicos, sabemos qué rasgos tiene nuestra personalidad, ¿o no? ¿Qué creen? ¿Saben o no ustedes cuáles son sus rasgos de personalidad? Todos lo sabemos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya hemos llevado psiquiatría y sabemos todos los rasgos de personalidad que una persona puede tener. Alguien me puede decir, doctor, yo no tengo ningún rasgo de personalidad. ¿Eso es correcto? No. Todas las personas tienen rasgos de personalidad. Algunos tendrán rasgos, por ejemplo, narcisistas, algunos rasgos paranoicos, algunos rasgos histriónicos, algunos rasgos dependientes, algunos rasgos disociales o antisociales, como llamaron hace un momento, pero son rasgos, pues, son características. Sin embargo, hay personas que llegan a tener un trastorno de personalidad. Ahora, voy a hacer la siguiente pregunta. Miren, yo solo con esta diapositiva haría toda la clase.
Los que tienen trastorno de personalidad. Pueden ser trastornos esquizoides, trastornos al igual paranoides, trastornos esquizotípicos, trastornos disociales o antisociales, como está en los códigos, y ya vamos a ver más adelante. Trastornos obsesivo-compulsivos, trastornos negativistas, hay muchos tipos de trastornos. Los que tienen trastornos de personalidad y cometen delitos son imputables o inimputables. Imputables. Imputables, salvo puedan tener en el hecho delictivo, o sea, en el momento de cometer el delito, puedan tener algún tipo, por ejemplo, de micropsicosis. Algunos tratadistas utilizan ese término. Por ejemplo, una persona con trastorno borderline podría presentar un cuadro psicótico. Pero algunos borderline que cometen algunos delitos no presentan cuadros psicóticos. O sea, no es algo que sí o sí tiene que presentarse. Pregunta para todos ustedes. ¿Y quién hace ese diagnóstico de manera retrospectiva? Porque recuerda, el hombre o la mujer que tiene un trastorno de personalidad y ha golpeado a su pareja, ha asesinado a su pareja, citando estos delitos, está detenida, está detenido. ¿Se podrá hacer una evaluación psiquiátrica o no a la persona? ¿Qué creen? Sí, Sí, doctor. Y de manera retrospectiva, ¿podemos aterrizar al momento del hecho y saber cómo estuvo la persona o no? sí, también con la entrevista. ¿Y nos puede mentir o no? También. ¿Puede simular que no hizo nada, que la persona estuvo pues perturbada, que no se acuerda de nada? ¿Puede simular eso? Sí, para eso es la psiquiatría forense. ¿Se dan cuenta? Sin embargo, estimados alumnos, la psiquiatría forense no solo ve personalidad, también ve, como ustedes están viendo este cuadro, también ve el estudio de la mente, el estudio de la salud mental, no solamente de la conducta o personalidad. También ve el tema mental. Y ya saben ustedes, por medio del examen psiquiátrico, se determinará si la persona tiene o no tiene trastornos mentales. Mentales. Por favor, en cualquier momento pueden activar su micrófono. Vamos a hacer, de acuerdo a lo que conversé con Daniel el día de hoy en la mañana, vamos a cambiar la modalidad del dictado de clases. Vamos a hacer algo más interactivo, nombrando incluso los nombres y apellidos de los que están aquí presentes, para que también ellos puedan interactuar con sus demás compañeros. Entonces, una persona puede tener un trastorno mental. Pregunta para todos. Esta persona que tiene un trastorno mental ha cometido un delito. Esta persona es imputable o inimputable. Piense bien antes de responder. Depende del trastorno que tenga. Muy bien, muy bien. Depende del trastorno que tenga. Pero sobre todo, depende si en el momento de cometer el delito, la persona con trastorno mental estaba o no estaba consciente. Doctor, yo tengo un amigo que es esquizofrénico, sí, pero él a veces ni siquiera parece que tuviera ese trastorno mental. ¿Cómo te has dado cuenta? Es que él se medica y él no me había dado cuenta. Por ejemplo, he estudiado con él tantos años y no me di cuenta de esto. Recién que me ha contado él, porque yo no me he dado cuenta, y eso que ya probé con 18 psiquiatría. Entonces, las personas pueden tener trastornos mentales y pueden estar con un tratamiento permanente, periódico, y ser consciente de sus actos. Pero algunos no. Algunos entran en esta fase o estado agudo en el cual, pues, la persona tiene estas audiciones
de sonidos inexistentes o de voces inexistentes, pueden sentir también algo que está por debajo de su piel, ¿no? Tienen estos trastornos en el tema de la percepción táctil, en el tema de la percepción olfativa, para algunos olfatoria, huelen algunos olores que no existen, dicen que incluso aquí huele a azufre porque aquí está el diablo o el demonio. Otras personas pueden observar que el que está al frente es una persona que tiene 10 ojos y cuernos y que parece el demonio, cogen un arma blanca y lo degollan, y incluso se ríen de lo que hacen. Y cuando usted entra a la casa lo encuentra ahí revolcándose con la sangre y cantando. Y usted dirá, ¿qué le pasó? Bueno, pues es una persona que probablemente, no lo sabemos, porque de eso se encarga la psiquiatría, probablemente tenga un cuadro mental, un trastorno mental, y que esté pues en una fase psicótica, ¿no? En una fase aguda de alucinaciones y de este trastorno de conciencia. Bien, entonces ese es el aporte, estimados alumnos, de la psiquiatría forense, porque recuerden que también hay una psiquiatría que es la que han aprendido ustedes, clínica, ¿cierto? Ustedes han aprendido psiquiatría clínica. Ahora, esos conocimientos de la psiquiatría clínica los vamos a utilizar aquí, en esta clase de psiquiatría forense. Entonces, la psiquiatría forense, no olviden, es una rama de la medicina legal. Algunos también consideran a la psiquiatría forense como rama o su especialidad de la psiquiatría. No lo olviden, por favor, para el examen. Ya esto viene en el examen final, ¿eh? Soy mucho de preguntar sinónimos, porque usted está atento en la clase. Entonces, la psiquiatría forense aplica los conocimientos psiquiátricos a la administración de justicia, en dos campos, en el campo penal o en el campo civil. No lo olvide. Hemos hablado hace unos minutos de la importancia de la utilización de este conocimiento o evaluación psiquiátrica en la investigación de delitos. O sea, estaríamos hablando en el campo penal. Oigan, ¿cuándo es su examen, Daniel? Lunes, doctor. ¿El lunes? Sí. ¿Ya te imaginas cómo va a ser el examen el día lunes? Yo generalmente envío un día antes las preguntas. Bueno, ya les estoy diciendo cómo deben contestar. Entonces, si nosotros utilizamos los conocimientos psiquiátricos para resolver un conflicto o problema o dilema que presenta el código, perdón, que presenta el derecho penal para determinar qué es lo que sucedió aquí, para explicar la forma en cómo se cometió esto, pues la importancia de la psiquiatría en el campo penal es trascendental. Sin embargo, también es importante para los temas civiles. Voy a poner aquí un ejemplo. Escuchen. Esta persona es una persona adulta mayor, tiene 80 años, tiene una enfermedad crónica de hipertensión arterial no controlada, ha tenido cuadros de accidentes cerebrovasculares tipo isquémicos. En sus últimos controles de neurología se observa que a nivel de las tomografías y demás exámenes de radiodiagnósticos presenta pues algunas áreas del cerebro que muestran ya una degeneración propia de las enfermedades o episodios que tuvo anteriormente a nivel cerebral. ¿Cuál sería la forma de actuar de esta persona? A ver, ¿alguien me podría describir cómo sería una persona con, por ejemplo, con demencia no tanto senil, sino con una demencia? Bueno, aquí correspondería una demencia senil, pero aquí hay otro factor más que se sobrepone a la demencia senil propia de la persona adulta mayor, sino estamos hablando de estos cuadros de
hipoxia que ha tenido, ante estas isquemias a nivel cerebral, ¿cómo sería esta persona? A ver, vamos a preguntar aquí a Rodrigo Eduardo Hernández. A ver, Rodrigo. A ver, Rodrigo, que estás grabando y que va a salir ahora tu nombre y tu apellido en YouTube. A ver, Rodrigo Eduardo Hernández. Coméntame, ¿cómo sería una persona de estas características? Descríbelo con tus propias palabras, Rodrigo. ¿Está Rodrigo Eduardo Hernández? A ver, Daniel, tú que los conoces, ¿me ayudas? A ver, un momento. De repente tiene problemas con su micrófono. Un ratito, doctor. A ver, vamos a llamar a Pamela Roque Calderón. Hola. Pamela. Sí, Hola, Pamela. Muchas gracias por conectarte a nuestra sesión del día de hoy. Dime, ¿cómo sería una persona de esas características? No recuerdo las características, doctor, que mencionó. ¿Una persona con demencia senil no sabes cómo sería? Ah, ya, sí, con demencia senil. Ok, sería una persona que sería un poco desorientada en lo que sería su entorno. Muy bien, sería una persona desorientada. ¿Qué más? A ver. ¿Tendría problemas de memoria? Sí, también se podría adicionar eso. ¿Crees que tendría alguna reacción un poco hostil, agresiva? Sí, podría ser eso principalmente hacia sus familiares o en este caso si tuviera algún cuidador lo podría desconocer, ¿no? Lo desconoce, También ¿no? tendría un incremento de uso de lenguaje inapropiado, se podría decir. Tendría, ¿no? Sería una persona que insulta, que agrede, que se molesta, se olvida, por ejemplo, que le han dado de comer y pide alimentación y puede incluso hasta lanzar los objetos, ¿no? Generalmente son personas que son así. Sí. Ahora yo te pregunto, ¿qué pasaría si esta persona, estando como está, con este problema de demencia senil o demencia producto de estos cuadros neurológicos previos que ha tenido, ¿qué pasaría si se casa? ¿Crees que podría casarse? Sí podría, pero tal vez ¿Sería válido ese matrimonio? Bueno, se han visto casos parecidos a eso, ¿no? Justamente, por eso lo estamos conversando. Como que la familia se pone en contra. Así es, porque los hijos mencionan de que mayores no dirían, está... pero ¿por qué se está casando mi papá? Ajá. ¿Por qué se está casando mi mamá? ¿Cierto? Sí, ajá. Entonces, podrían cuestionar este matrimonio, esta unión que han tenido estas personas. Y podría también esto, por ejemplo, influir mucho en la decisión de ceder ciertos inmuebles o predios en temas de herencia, ¿cierto? También podría cuestionarse eso. Entonces, yo te pregunto, ¿eso se ve en lo penal o en lo civil? En lo civil. Muy bien, ¿y quién determina si esta persona está consciente, si tiene lucidez o tiene problemas de memoria? ¿Quién? Tendría que pasar por un... ¿Por un examen? Un examen psiquiátrico. Ajá. Muy bien, entonces mira, en estos temas también civiles es importante la evaluación psiquiátrica forense. Entonces, si te preguntan en el examen, la psiquiatría forense es una rama de la psiquiatría como tal o de la medicina legal que solo es útil al derecho penal, la respuesta es no. También es útil al derecho civil. Por ejemplo, para resolver estos temas en los cuales se cuestiona la lucidez, se cuestiona la capacidad para testar,
se cuestiona la voluntad de la persona que ha tenido un acto jurídico como tal, que ha establecido un acto como tal. A eso, ¿sabes cómo se le llama? A eso se le llama interdicción. Cuando el juez determina que este señor tiene problemas para discernir, para expresar su voluntad, a esa figura jurídica se le llama interdicción. Entonces ya sabes, la interdicción no es un tema que se ve a nivel penal, sino se ve a nivel civil. Y para que el juez determine que alguien es interdicto, por ejemplo, esta persona con demencia senil, o esta persona que no es adulta mayor, sino que ha tenido un problema neurovascular a los 45 años por un cuadro hipertensivo, no es demencia senil, sino es un problema propio neurológico de este cuadro que tuvo. También, eso es importante. No lo olviden. Muy bien, muchas gracias. Ahora sí, por favor, vamos a empezar ya con toda esta introducción a desarrollar las diapositivas que tenemos aquí preparadas para ustedes. Bien, la psiquiatría forense entonces ya saben que es una rama de la medicina legal, pero así, a su vez también es una, escuche, una subespecialidad de la Psiquiatría. De la psiquiatría. psiquiatría. Muy bien, de la psiquiatría. Asimismo, aplica los conocimientos psiquiátricos, ya saben, en el campo penal o en el campo civil. También hay que diferenciar el aporte de la psiquiatría con el aporte de la psicología. Recuerden que la psicología estudia la personalidad como tal. Lo puede hacer de manera individual o de manera grupal. Y el objetivo de la psiquiatría forense puede ser explicada en 3 aspectos, como ciencia auxiliar del derecho. Puede asesorar para expedir normas. Por ejemplo, en el Código Penal, verán más adelante, que hay normas exclusivas de este tema. Oiga, doctor, ¿y de dónde nacieron esos artículos del Código Penal? ¿Por qué en estos artículos del Código Penal señalan sobre temas de conciencia, sobre temas de juicios, sobre temas de lucidez? ¿Por qué? ¿De dónde nace eso, doctor? Justamente, pues, por la psiquiatría, que brinda también un asesoramiento para la emisión de normas. Ese es el aporte doctrinario. También, de acuerdo a la psiquiatría forense, se establece la condición mental de una persona. Y lógicamente, si esta persona era consciente o no de sus actos. Y, sobre todo, si estos actos guardaban relación con la comisión de un delito. Ese es en el campo penal. Pero en el campo civil también, para determinar si tiene capacidad para el ejercicio libre de sus derechos. Lo dijimos hace un momento. Esa capacidad para atestar, para firmar un documento, para firmar un cheque. Han escuchado, estimados alumnos, que muchas personas cuestionan la firma de documentos, las firmas, por ejemplo, a nivel notarial, de algún tipo de documento relacionado a sucesiones o herencias o a testamentos. ¿Han escuchado o no? ¿Han escuchado los que alguna vez han ido a un notario que siempre piden a la persona, sobre todo si es adulta mayor, que presenten un certificado de salud mental o no? ¿Alguien ha tenido esa experiencia con algún familiar? Seguro que sí. Entonces, ese es el aporte de la psiquiatría forense en lo pericial, para temas penales, para temas civiles. Y por último, también, a nivel sobre todo judicial, cuando ya se emite una sentencia condenatoria, la psiquiatría forense también puede dar un aporte del tema medicamentoso, de los tratamientos que puede recibir una persona con un trastorno como tal. Vean aquí también están ustedes identificando 2 imágenes. A ver, ¿qué imagen representaría esta primera foto? A ver, vamos a preguntar aquí a Rosa Capcha Bazán. Rosa Capcha Bazán. Buenas tardes, doctor. Rosa, buenas tardes. ¿Qué impresión te da esta primera imagen? De este individuo que está ahí, mira, sosteniendo un cráneo.
¿Qué crees que es? A ver, ¿es una persona con algún problema o no? Mira la mirada que tiene. Observa. Ya sabes que la ectoscopía en psiquiatría... ¿Cuándo llevaron, por favor, psiquiatría, Rosa? ¿El año pasado? Pasado. ¿Sí? Sí, el año pasado. ¿Y tuvieron la oportunidad de ver a un paciente psiquiátrico? No, porque nomás comenzó el COVID. Solo fuimos un par de veces al Fue hospital. por la pandemia, ¿no? ¿No? Por temas de la pandemia, creo que Sí, no fue por tuvieron la, ver. fue por la pandemia. Oh, caramba. A ver, pero ¿te impresiona algo esta imagen? Sí, o sea, el paciente se le nota que tiene como que una mirada como vacía. Una mirada perdida, ciega, que no enfoca un punto fijo, ¿no? Como que el hombre está medio desorientado, que está medio oído. Bueno, probablemente esté con algún tipo de trastorno mental. ¿Y qué te parece la imagen inferior? Mira cómo hay una imagen donde da esa apariencia de estar normal, entre comillas normal, y después de ponerse muy agresivo, explosivo, irritante. ¿Qué te parece? Bueno, como escribió, que sí o sea, puede aparentar, entre comillas, ser una persona normal, pero dependiendo también de, supongo, de si le dicen algo, le desencaden algo, puede llegar a reaccionar de una manera un poco más, como que de un extremo a otro. Muy bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias por tu aporte. Bien, entonces tenemos aquí a la finalidad de la psiquiatría forense. Miren, en lo penal, ya saben, el psiquiatra que realiza la función forense va a elaborar un informe pericial. Doctor, hasta ahora hemos visto solo certificados médico-legales en los casos de lesiones, tanto de integridad física, por ejemplo, también en integridad sexual, así es. Hemos visto el tema de mordeduras, el tema de heridas por armas blancas, etcétera. Miren todo lo que han visto ustedes en los seminarios. Y les reitero mi felicitación por su correcto avance. Entonces, ahora ya el psiquiatra como tal va a elaborar un informe pericial. Recuerda para tu evaluación final eso. El informe pericial psiquiátrico forense, pues va a estar en relación a lo que está establecido, escucha, en el Código Procesal Penal. ¿Qué es el Código Procesal Penal? No es lo mismo que Código Penal. El Código Procesal Penal también es un texto donde se muestran cuáles son los procedimientos a seguir cuando se inicia una investigación. A ver, si alguien comete un delito, ¿qué crees que es lo primero que se tiene que hacer? A ver, ante la denuncia, vamos a llamar aquí. Daniel, me parece algo raro, mire, estamos haciendo esta clase diferente a las anteriores, donde llamamos a los asistentes y empezamos con 250 y ahora cada vez se están yendo. ¿Te has dado cuenta? Mira, ya vamos en 180. Es que la gente es tímida, doctor. ¿Por qué? Qué raro. Se ¿Estoy pone preguntando nervioso. algo difícil? No creo, ¿ah? No creo, es algo que estamos conversando. Aquí yo no estoy evaluando a nadie. Mira, ya vamos en 180. Bueno, ya depende de cada uno, ¿no? Al final vamos a hablar de lo que conversamos también en horas de la mañana, ¿recuerdas? Es necesario hacer estas precisiones, creo, ¿no? Sí, ¿Cierto? normal. Sí. Podemos conversar eso con tus compañeros también. Sobre todo por tema de la universidad, de la institución, porque esta es una clase de la universidad y tiene el logo de la universidad. Todo eso hay que cuidar mucho. El tema ético es muy importante también en este aspecto. A ver, vamos a llamar a Saldarriaga Carranza Alexia. Sí, doctor. Alexia, buenas tardes. Vamos a suponer que a una persona la denuncian. Ya sabes que para determinar si esta persona cometió un delito o no, pues esta persona debe atravesar diferentes etapas, ¿no? Primero es la denuncia, y ante la denuncia ya sabes que se tiene que hacer una, ¿cómo se llama eso? Si a ti te denuncian, supuestamente por haber cometido un delito, ¿qué se te inicia? O sea, se inicia un proceso legal.
una investigación, ¿cierto? Primero quiero investigar si lo que dicen es cierto o no. Ya sabes quién es el que investiga en nuestro país los delitos. ¿Quién es? El fiscal. El fiscal es el que determina ¿Determina? si se ha cometido un delito. Ah, caramba, El entonces el fiscal. fiscal sentencia. No. Ya, miren que el lunes es su examen. Bueno, voy a pensar muy bien para el domingo en la noche hacer su examen. ¿Quién investiga si lo que ha denunciado tal persona es o no cierto? ¿Quién? ¿Quién se encarga de investigar eso? El fiscal, ¿cierto? El fiscal es el representante del Ministerio Público. Entonces, la inicial investigación se llama investigación preliminar. Y luego de realizar la investigación preliminar, que es parte de una etapa del Código Procesal Penal que se llama etapa preparatoria, pues una vez que ya hay una convicción de que realmente se ha cometido un delito y que de tal persona es la autora de este delito, pues empiezas a preparar el caso. ¿Quién prepara el caso que va a sustentar posteriormente? Ya sabes quién, el fiscal. Entonces, recuerda, estimada Alexia, si te preguntan cuántas fases o etapas tiene el Código Procesal Penal en nuestro país, inmediatamente tienes que pensar, Código Procesal Penal es un libro, es un código donde están todos los procedimientos que se siguen en la investigación de un delito y luego también en la sentencia y cómo probablemente también puedan apelar una sentencia o estar mostrando una disconformidad ante la sentencia emitida. ¿Te das cuenta? ¿Todo eso dónde va? ¿En el Código Penal o en el Código Procesal Penal? ¿En cuál crees? En el Código Procesal Penal. En nuestro país, el Código Procesal Penal está vigente, ¿sabes desde qué año, Alexia? Desde el año 2004. No quiere decir que antes no había. No, antes había un Código de Procedimientos Penales. Ahora, desde el año 2004, ya tenemos un Código Procesal Penal. Entonces, si a una persona la denuncian, primero se le investiga. A eso se le llama investigación preliminar, que es parte de la fase preparatoria o etapa preparatoria. Luego pasamos a la siguiente etapa. La siguiente etapa es la etapa intermedia, así se le denomina, donde también puede o no puede pasar el caso a la tercera y última etapa, que es la etapa de juzgamiento o juicio oral. Doctor, toda persona que la denuncian siempre llega a juicio oral. ¿Cuál crees que es la respuesta, Alexia? ¿Llega o no llega toda persona que es denunciada a juicio oral? La respuesta es no. No necesariamente toda persona en nuestro país que es denunciada la juzga el juez. ¿Sabías eso o no? Antes no era así, pues. Ahora es diferente. Cuando digo ahora es diferente es porque les estoy explicando las fases o etapas del Código Procesal Penal. Entonces, si a una persona la denuncian y en la investigación preliminar el abogado del denunciado dice, pero ¿cómo van a determinar de que mi cliente es un asesino si él no es consciente? Dime, en esa etapa preliminar, ¿el psiquiatra puede examinar a esta persona o no? Sí. ¿Y qué puede decir, Alexia? ¿Sabes qué puede decir? Este señor no tiene un trastorno mental. Esta persona, cuando cometió el delito, estaba totalmente consciente. Dime, ¿seguimos o no seguimos con la investigación? Seguimos con la investigación. ¿Te das cuenta? Entonces, gracias, Alexia, esa es la importancia de la psiquiatría en tema penal, que va a elaborar el psiquiatra un informe pericial y esto va a estar de acuerdo al Código Procesal Penal. Ya sabes qué es el Código Procesal Penal. No te confundas, no es lo mismo que Código Penal. Eso es lo que estamos aquí mencionando. El psiquiatra como tal va a emitir una opinión sobre el estado mental de la persona, qué tipo de personalidad tiene y sobre todo cuáles fueron las condiciones que tuvo esta persona, me estoy refiriendo a su estado mental o a su conducta, cuando realizó el hecho supuestamente delictivo. Entonces, aquí vamos a establecer esa relación del acto delictivo como tal. En lo civil, ya te lo mencioné hace un momento, para que la persona pueda ejercer sus derechos civiles como tal, o sea, para atestar, o sea, para dar un testimonio significa eso, para casarse, para divorciarse,
para temas contractuales, adquisición de algún predio, etc. Eso a nivel notarial siempre se solicita. Ahora, para el examen psiquiátrico como tal, y como no esto aplicado al tema psiquiátrico forense, se utilizan diferentes técnicas o métodos. Bueno, el método que utiliza la psiquiatría forense es el método científico, entenderán por qué. Empieza con la observación, puede ser una observación directa de la conducta como tal de la persona, eso le llamamos también esta observación ectoscópica, y también indirecta mediante algún tipo de testimonio o relato. Ahora, puede también realizarse dentro del método científico, aparte de la observación, algunos procedimientos experimentales, como por ejemplo la aplicación de test psicométricos o psicológicos. Psicológicos lo utilizará pues el psicólogo, y psicométricos como tal también lo puede utilizar cualquier profesional, en este caso el profesional en psiquiatría, ¿no? Puede utilizar para determinar también cuál es la condición de su conducta o personalidad, ¿ya? Entonces, un método inductivo, deductivo o por analogía son generalmente los que son utilizados por la psiquiatría forense. Bien, aquí están las técnicas utilizadas tanto por psicología como por psiquiatría también para determinar, porque ustedes saben que el caso es un caso único que puede ser abordado desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista psiquiátrico. Se hace la entrevista personal, directa, la que ustedes han aprendido en el curso de psiquiatría. Se realiza el examen psicopatológico, ¿recuerdan? ¿Sí? ¿Recuerdan? A ver, vamos a recordar psiquiatría. A ver, vamos a llamar a otro alumno más que está por aquí con nosotros. Cindy Flores Puscán. Cindy Flores Puscán. ¿Está Cindy? A ver, Daniel, tú que conoces a tus compañeros. Cindy Flores Puscán. Me parece que no, doctor. A ver, Stephanie Zapata Zamudio. Nada. Tania Rosas Matías. Sí, doctor, buenas tardes. Tania, buenas tardes. ¿Recuerdas en psiquiatría que te enseñaron en el examen psiquiátrico qué era el examen psicopatológico? Sí, doctor. ¿Recuerdas cuáles eran los componentes que evaluaba el examen psicopatológico? Eran 9, ¿no? 9 procesos parciales, ¿te acuerdas? Sí, sí, Dime doctor. uno, por favor. Era, la apariencia externa era una de ellas, creo. Ya. Aparte de la observación externa, Ujú. ¿cuáles La son los descripción componentes del física examen también. psicopatológico como tal? Sobre todo los procesos parciales. ¿Recuerdas que hablábamos sobre, a ver, te voy a ayudar, sobre la memoria, sobre la inteligencia, sobre el pensamiento? ¿Recuerdas? Habían otros más. ¿Por qué? Porque después tu profesor en psiquiatría te enseñaba que había trastornos de la memoria, trastornos del pensamiento, trastornos de, por ejemplo, los instintos, trastornos de la conciencia. ¿Te acuerdas? A ver, dime unos más. También era sobre el pensamiento. Muy bien, pensamiento, ¿no? O juicio, como le llaman algunos. ¿Qué más? Sí, ¿Qué más evalúa el también. examen psicopatológico? ¿Recuerdas este tema de la voluntad? ¿Cómo, doctor? ¿Recuerdas el tema de la voluntad? Algunos le llaman también conación. Ya, sí, la conocí también. Entonces, tú cuando hagas un examen psicopatológico, si es que lo haces, tendrás que ubicar, pues, tu batería a la evaluación de 9 componentes de la mente. Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, esta es una técnica que también se utiliza en psiquiatría forense. Pruebas psicométricas, hay muchos cuestionarios también que se utilizan, como el cuestionario de Cattell, ya lo van a ver más adelante. También se puede firmar o grabar la entrevista como tal. Se pueden entrevistar también no solamente a las personas involucradas o investigadas, sino también a algunos parientes o familiares, algunos testigos.
Y sobre todo, pues, podemos utilizar también algún tipo de escrito o video o alguna declaración previa. Mucho se utiliza ahora las redes sociales para ver cómo él se expresaba antes de la comisión de este hecho que está siendo investigado, ¿no? Como ustedes están viendo ahí, miren ahí en las imágenes hay unos cuestionarios que las personas resuelven, y también muchas veces hacen que la persona dibuje, ¿no? Haga un esquema de una figura humana. ¿Recuerdan ustedes que existe un cuestionario que se utiliza para determinar trastornos de personalidad? Ahora, ojo aquí. Estas pruebas como tal, o cuestionarios, o test, son complementarios a la entrevista personal y directa, ¿eh? Si no, sería muy fácil hacer pues una evaluación de la personalidad. Imagínense, yo llamo a uno de ustedes, no lo conozco, no lo entrevisto, solamente le digo, siéntese aquí y resuelve este cuestionario. Ya acabó, ¿no? Ya, eso es todo, gracias. Eso no es así. Hay toda una técnica como tal. ¿Alguien recuerda cómo se llama ese cuestionario que tiene más de 170 preguntas para responder verdadero o falso? Y en base a eso se obtiene un diagnóstico sobre si tiene algún rasgo o no de personalidad, si es que tiene pues algún trastorno de personalidad o mental también. ¿Recuerdan? El cuestionario de puntos suspensivos de Milon. Se escribe millón. Milon. ¿Ya? Lo vamos a ver más adelante. Muy bien, muy bien. Bueno, aquí les muestro rápidamente cuál es la estructura de un examen psiquiátrico. Miren, esto se realiza en el Instituto de Medicina Legal, donde hay psiquiatras forenses. Ahí está todo el esquema. Al final va la firma de los peritos. Aquí ya de manera más individual estamos viendo parte por parte. Empezamos con la afiliación, el motivo de la evaluación. Esto es muy importante porque ahí en relato se redacta pues todo lo que refiere la persona, ¿no? Puede ser que la persona esté detenida en una comisaría o puede ser incluso que esté en el penal o puede ser un reo libre que se le cita a tal fecha para que dé su evaluación psiquiátrica. Entonces, relato, generalmente se le pregunta al señor o señora, ¿qué pasó? ¿Por qué usted está aquí? ¿Qué ha sucedido? Cuénteme. Entonces, él comienza a hablar. Y ya el especialista empieza a evaluar todo, cómo se expresa, cómo está vestido, cómo se soba las manos, cómo sube o baja la voz, cómo fija la mirada, cómo se incomoda ante algunas preguntas, etcétera. Todo eso se ve en el relato. Luego pasamos a la historia personal, se pregunta lo que ustedes ya saben en el examen psiquiátrico. Como se dan cuenta, es casi exactamente lo que ustedes aprendieron en la evaluación psiquiátrica clínica. Historia personal, historia familiar, antecedentes de enfermedades, y viene la tercera parte que les mencioné hace un momento. El examen psicopatológico, como muy bien dijo su compañera, hay que observar a la persona, cómo se expresa, cómo es el aliño corporal, vestimenta, higiene de la persona, y vienen los procesos parciales. Miren cuántos procesos parciales. Mira, Daniel, ¿cuántos son? Son 9. No vamos aquí a definir uno por uno. ¿Por qué? Porque esto ya lo aprendieron en psiquiatría. Entenderán que es la conciencia. La conciencia, voy a solamente citar uno. ¿eh? A ver, la conciencia se evalúa en espacio, tiempo y... Persona. Tiempo y persona, muy bien. A ver, la percepción, ¿qué evalúa? Los órganos de los... Sentidos. Sentidos, porque habrá una percepción visual, una percepción auditiva, una percepción olfativa, olfatoria, una percepción gustativa, una percepción táctil. A ver, ¿cómo se evalúa la inteligencia? Por medio de un cociente intelectual, ¿cierto? Si alguien tiene, por ejemplo, algún trastorno en la inteligencia, puede ser que estemos ante alguien con retraso mental. Y ustedes muy bien han estudiado que hay diferentes tipos de retraso mental. Yo no les puedo enseñar eso porque eso ya es motivo de la asignatura de psiquiatría que ustedes llevaron. Solo les estoy diciendo que los psiquiatras participan por disposición, ya saben por quién. ¿Quién es el que dispone este examen? Puede ser el fiscal o incluso hasta el propio juez puede disponer que se realice este examen. Hace la evaluación psiquiátrica que ustedes ya han aprendido.
Al final se hace una apreciación como tal y se llegan a las conclusiones. Bueno, recuerdan hace un momento que le pregunté a su compañera Alexia sobre cómo es cuando denuncian a una persona. Les dije, ¿no? Esta persona va a ser denunciada, el fiscal va a iniciar la investigación y va a obtener diferentes elementos de convicción para él tener, como su propio nombre dice, la convicción de que hubo o no hubo aquí un hecho que va a ser motivo de la investigación. Porque cualquier persona puede ser denunciada, pero no todos pues serán investigados hasta la última etapa. La primera etapa es la etapa preparatoria, en la cual se prepara la denuncia como tal. Luego viene la etapa intermedia, donde las dos partes muchas veces pueden aplicar principios. Ya eso lo vamos a ver más adelante en la clase de Derecho Penal aplicado al campo de la salud. Y al final, pues, si es que este caso llega a nivel judicial, pues, se muestra en una audiencia como tal, denominada juicio oral. Entonces, de acuerdo a la evaluación psiquiátrica como tal, miren lo que debe tener un informe pericial. Recuerdan que el informe pericial debe estar de acuerdo a lo establecido en el Código Procesal Penal. Sí, ahí está, mira. Debe estar el nombre, apellido del perito como tal, del evaluador, qué es lo que se describió, qué se encontró, qué criterios médicos se utilizaron, cuáles fueron las conclusiones, sello, firma y fecha. Asimismo también, recuerde esta última parte del Código Procesal Penal. En el informe pericial jamás se puede colocar un juicio respecto a que si alguien es responsable o no responsable penalmente, sobre todo el que está investigado o denunciado o imputado. O sea, ningún informe pericial va a concluir si el caso es inimputable o si la persona es inimputable o es imputable. No, el psiquiatra cumple con su evaluación médica, emite diagnósticos médicos. ¿Y quién va a hacer la interpretación si esta persona es un imputable o inimputable? ¿Quién lo debe hacer? A, la policía. B, Serenazgo. C, el fiscal. D, el juez. ¿Quién? ¿Quién determina? Al final del proceso, si tal persona es imputable o inimputable. ¿El juez, doctor? Muy bien. ¿Te das cuenta cómo va a ser el examen el día lunes, no? Oiga, doctor, pero o sea, usted no va a tomar nada de lo que está aquí en sus diapositivas. Daniel, ¿qué te dije el primer día de clase? ¿Recuerdas? Al final vamos a... Que vamos a construir el conocimiento mediante el desarrollo de estas diapositivas. Improductivo sería que te tome todo lo que está escrito aquí en la diapositiva. No, esto es parte de una interacción que tengo yo con ustedes, ¿ya? Así vamos a construir el conocimiento. Entonces, un informe pericial psiquiátrico forense, por ejemplo, no debe concluir el señor Juan tal es inimputable. No, eso no es correcto. Eso lo va a determinar ¿quién? El juez. Pero, ¿qué va a hacer el psiquiatra? Va a determinar si tiene o no un trastorno de personalidad, o solo si tiene rasgos, o si tiene un trastorno mental o no lo tiene. Entonces entenderán por qué los señores jueces, sobre todo penales, se capacitan en temas de psiquiatría forense para interpretar los diagnósticos médicos. Además, si usted fuera juez, ¿qué haría? ¿Llamaría o no al psiquiatra para que en términos sencillos le explique, lo ilustre? ¿Haría eso o no? Claro que sí. Y eso es lo que se hace. Pregunta, ¿en cuál de las 3 etapas del Código Procesal Penal se llama al psiquiatra para que nos ilustre ante el juez cuáles fueron los hallazgos de su evaluación? ¿En cuál? En Cuando la es etapa oral. denominada de juzgamiento, cuando se llaman a todos los testigos, cuando se llaman a todos los peritos que evaluaron a la persona. ¿Se dieron cuenta? Muy bien, muy bien. Bueno, aquí ya no vamos a mostrar el Código Procesal Penal, que es del año 2004. Aquí vamos a mostrar el Código Penal, que está vigente, ya saben, ¿desde qué año? 1991. Miren aquí en el artículo del Código Penal. Ahora sí pueden entender esto, estimados alumnos, futuros médicos. Miren, artículo 20, inimputabilidad. Doctor, ¿qué quiere decir que una persona es inimputable? Mira lo que está debajo. Está exento de responsabilidad penal. Doctor, o sea que hay personas que pueden cometer un hecho considerado un hecho violento, delictivo, que no necesariamente van a tener responsabilidad penal. Claro, está en el artículo 20. Yo en el examen te voy a poner, va a estar en el artículo 22. No, está en el artículo 20.
Y no te voy a poner del Código Penal, te voy a poner del Código Procesal Penal. Y no es así. Está en el artículo 20 del Código Penal. ¿Quién está exento de responsabilidad penal? Lee y entiende. El que por, o sea, ¿recuerdas cuando te enseñé en la segunda clase cómo se interpreta una norma del Código Penal? Ya te imaginas el día lunes, ¿no? Las preguntas que vas a tener. El que por, ¿a quién se refiere con el que? A la persona que se está investigando. El que por, anomalía psíquica. Pregunta, ¿dice anomalía psíquica o anomalía psicológica? Psíquica. Por lo tanto, estamos hablando del campo de conducta o el campo mental. Muy bien. ¿Y quién hace la evaluación mental? El psiquiatra. El psiquiatra. Muy bien. El que por anomalía psíquica, grave alteración de la conciencia. ¿Cómo podemos saber si esta persona cuando cometió este hecho delictivo tenía grave alteración de la conciencia? ¿Qué tuvo que hacer el psiquiatra? ¿Qué tipo de examen? El examen psicopatológico, porque ahí se evalúa la conciencia. ¿Recuerdan? Pero también se evalúa la percepción, porque miren, en el artículo 20 se establece, o por sufrir alteraciones en la percepción. Todas estas deben afectar gravemente al concepto de la realidad. O sea, una persona pues que está en un estado psicótico, que está desconectado con la realidad, ¿puede cometer un delito? Sí. Pregunta para ustedes. ¿Tiene o no tiene responsabilidad penal? La respuesta, ya la tienes. Además, cuando está desconectado de la realidad, él no va a tener la facultad, no va a poseer la facultad de comprender que lo que ha hecho era algo delictuoso. Incluso, de repente ni se acuerda, o probablemente cuando le pregunten se ría, o se dé volantines frente a usted. Una persona, pues, que está con un cuadro, ¿no? Psicótico como tal, con un cuadro agudo. Ahora, no solamente los que tienen trastorno mental por tener una patología como tal, psiquiátrica me refiero, pues van a ser exentos de responsabilidad penal. Puede ser alguien también que consuma alguna sustancia, ¿o no? Puede ser alguien que tenga una intoxicación alcohólica aguda, ¿o no? También. Todo eso lo ve la psiquiatría forense. Bueno, hablar de anomalías psíquicas, ustedes saben que en psiquiatría hay dos grandes síndromes, las neurosis, la psicosis. Ya lo hemos hablado. Ejemplos de trastornos mentales, aquí tienen. Todo esto lo han aprendido en su curso de psiquiatría. Depresión y trastorno del ánimo, trastorno de la ansiedad, trastorno de la alimentación, trastornos por déficit de atención con hiperactividad, trastorno de estrés postraumático, abuso de alcohol o drogas y trastornos adictivos, trastorno bipolar, esquizofrenia y u otros trastornos psicóticos. Les voy a dejar un video para que ustedes también recuerden lo que es una psicosis. Otro video para que recuerden cuáles son los trastornos mentales más comunes. Aquí voy a mostrar 6. Y aquí tienen las dos fuentes de información que nos sirven mucho para, bueno, no a nosotros, sino a los psiquiatras, para que puedan emitir sus diagnósticos en base a criterios objetivos. Estamos hablando del CIE-10, vigente desde el año 1990, y del DSM-5, vigente desde el año 2013. Antes estaba el DSM-4, ahora del 2013 tenemos el DSM-5, Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Pregunta, dentro del DSM-5, si bien es cierto, tiene por título Manual de Diagnóstico de Trastornos Mentales, ¿estarán los trastornos de personalidad también o no? ¿Qué creen? La respuesta es sí. Aquí tienen un ejemplo de cómo se codifica los trastornos mentales como tal. Miren, ahí está la esquizofrenia. Hay diferentes tipos de esquizofrenia y cada uno tiene un código. Esquizofrenia, ustedes saben que es el F20, pero hay del F20 al F20.9. Esquizofrenia paranoide, esquizofrenia hebefrénica, esquizofrenia catatónica, entre otras. No voy a enseñarle cada uno de estas patologías porque usted ya lo conoce. Al igual, miren, otros trastornos mentales orgánicos, como las demencias. No solamente hay demencia senil, hay demencias tipo vascular, hay demencias ocasionadas, por ejemplo, por varios infartos a nivel cerebral, por demás problemas vasculares.
Hay también demencia hasta por infección por VIH, por enfermedad de Parkinson. Hay diferentes tipos de demencias. Perdón, disculpen. Disculpen, por favor. Bien, Daniel, ya para acabar, indícame, ¿están observando mi diapositiva nuevamente? ¿Se ve? Sí, sí se ve, doctor. Ok. Hablamos hace un momento de la interdicción. ¿Qué era la interdicción? Ya saben, ¿no? Es la acción judicial para que el juez determine, lógicamente, si una persona tiene esta capacidad de ejercer sus propios derechos civiles, ¿no? O si tiene algún tipo de imposibilidad física o psíquica. Entonces, a eso se le llamaba interdicción. Aparte, hay tipos de incapacidad absoluta, incapacidad relativa. Eso, ¿saben dónde está? Miren, cuando yo les pongo CC, es porque eso está... A ver, los temas civiles, ¿en qué código se ve? ¿En el Código Civil o Código Penal? Civil, doctor. Yo te voy a poner en el examen, Daniel, en la Constitución. Pero como estuviste atento, no te vas a equivocar. Bien, también ven en temas de farmacodependencia. Ustedes saben cuál es el estado definido como tal en la farmacodependencia. Aquí les coloco la definición de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, para llegar al diagnóstico de farmacodependencia, pues se tiene que establecer dentro de los criterios el síndrome de abstinencia, aparte hay que determinar qué sustancia produce esta dependencia, entre otros. Aquí están los trastornos de personalidad, de acuerdo a los grupos. Mira el grupo A, el grupo B, el grupo C. Ahí tienen los trastornos como tal y de manera bastante resumida, pues, qué significa cada trastorno, que lo hemos hablado ya aquí hace un momento. También están clasificados aquí. Esta clasificación es del DSM-4. El DSM-4 estaba vigente, ya no lo está, desde el año 1994. Entonces, acá tenemos al grupo de los raros o excéntricos, al grupo de los dramáticos, a los emotivos o inestables, o al grupo de los ansiosos o temerosos. Ahí están clasificados. También aquí podemos observar que aparte del grupo A, B y C, tenemos otros dos trastornos que están considerados como no especificados. El pasivo-agresivo, negativista y el depresivo. Aquí hacemos una comparación entre los trastornos según el CIE-10 y miren abajo, según el DSM-4, texto revisado. Vean que son semejantes en algo, solo que el DSM-4 clasificaba grupos, grupo A, grupo B, grupo C. Cambio, de acuerdo al CIE-10, pues no se clasifican con grupos. Se colocan los trastornos como tal y se colocan los códigos. Entenderán que solo podemos hablar de trastornos de personalidad en personas adultas. Doctor, ¿en menores de edad se puede hablar que tiene trastorno de personalidad? No, según el CIE-10 no, porque no es un criterio. Comparen, paranoide, paranoide. Esquizoide, esquizoide. Estoy diciendo, esquizoide en el CIE-10, también está esquizoide en el DSM-4. Disocial, doctor, no está disocial. No, pero ¿qué está en vez de disocial? A ver, ¿trastorno? ¿Trastorno? Mira el grupo B. ¿Trastorno? Antisocial. Ahora entenderás cómo te van a preguntar en los exámenes, ¿no? Bien. Inestabilidad emocional no está, doctor, en el DSM-4. ¿Qué está? Mira el grupo 4. Nuevamente, mira, ¿cómo se llama en esa inestabilidad emocional que hablamos? El trastorno denominado límite o borderline. ¿Ya? Muy bien. Sigamos. Aquí tenemos nosotros el DSM-5. Hemos explicado lo que es el DSM-4, pero doctor, ¿por qué me explica algo que ya no está vigente? No, acá está el DSM-5 y te vas a dar cuenta, mira, que es lo mismo. No hay ningún cambio. Siguen siendo los mismos en esta nueva versión del DSM-5. Y hay diferentes test que se utilizan también para personalidad. Se muestran algunas imágenes como estas y se les puede decir a la persona, este es el test proyectivo de personalidad de Rocha. ¿Qué observa usted ahí? No me contesten, porque esto es algo ético. No puedo estar yo evaluando y menos lo haría pues en algo que alguien puede colgar esto en YouTube, imagínense. Yo no podría hacer esa pregunta aquí. Al menos ya no lo haría. Yo recién el día de hoy me he tomado conocimiento de que están subiendo las clases en estas redes. Miren, se le pregunta a la persona, ¿qué observan aquí? Y la persona tiene que decir, doctor, yo observo aquí un murciélago. Doctor, yo observo aquí un hada. Alguien puede decir, doctor, yo observo aquí una máscara con ojos que me está viendo. Bueno, eso sirve mucho para que el evaluador llegue a una conclusión. En la otra figura, ¿qué observa aquí? Doctor, yo observo ahí que son dos personas que
que se están viendo y son hombres porque incluso se le ve el órgano sexual masculino. Bueno, son respuestas que va a dar el evaluado ante el evaluador. La interpretación se lo comentaré en otro momento. También se hace el test del árbol, ¿no? Se evalúa clásicamente en la popa o arbusto como tal, el super yo, en el tronco el yo y en lo que está pues bajo la tierra, cómo ves a los demás, el ello, ¿no? Son algunos test que se utiliza para la personalidad. También el test de la figura humana o test de Markover, mira ahí están las diferentes figuras y lógicamente la interpretación va a complementar ya a la entrevista personal y directa que se hizo en la evaluación. Muy bien, aquí tienen las fuentes de información clásicas que nosotros siempre utilizamos y pues vamos aquí a dar algunas indicaciones, ¿ya? Sobre todo para el día lunes. Daniel, por favor, enciende tu micrófono y por favor todos atentos, no me voy a demorar más de un minuto, ya sé que estamos...